¿Cómo han sido recibidos los anuncios del gobierno respecto a las medidas que se van a adoptar en la macrozona sur, en la Araucanía? Vamos a estar conversando de eso junto al senador de Renovación Nacional, José García Rubinot. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, finalmente, después de todas las discusiones que han sido muy intensas en las últimas semanas, el gobierno decretó estado de emergencia en la Araucanía. ¿Qué le parece esa decisión? Yo valoro el anuncio del gobierno, Bárbara. Lo valoro porque nosotros estuvimos con el presidente de la República. Cuando digo nosotros, me refiero a las 12 senadoras y senadores de Renovación Nacional, eh, el lunes de la semana pasada. eh, y le explicamos al presidente Boric la situación que se vive en la macrozona sur y particularmente en la región de la Araucanía, en el sentido de que nosotros enfrentamos crimen organizado. No es que esta sea, como el gobierno lo venía sosteniendo, que este sea el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Nosotros conocemos a la inmensa mayoría de los dirigentes mapuche, personas de bien, de trabajo, de esfuerzo, que tienen demandas, por supuesto, de distinto tipo, pero que las quieren resolver en armonía con las autoridades y que rechazan terminantemente la violencia. Se sienten profundamente afectados cuando se busca confundir a la opinión pública haciéndoles creer que esta es una lucha del pueblo mapuche usando la violencia. Ellos no quieren la violencia. Por lo tanto, lo que anhelan es que en conversaciones serias y conducentes puedan encontrar solución a sus problemas. Y por lo tanto ellos mismos muchas veces, porque también se sienten amenazados, nos pedían medidas especiales para protegerlos y proteger a toda la ciudadanía. Y yo además lo valoro porque naturalmente para el gobierno, eh, que normalmente votaron en contra del estado de excepción constitucional cuando se votaba en el Congreso, cuando había que extenderlo, y usaron discursos también muy violentos y muy descalificadores cuando se veía en el Congreso esa votación, esa extensión del estado de excepción. Bueno, para ellos yo imagino que debe ser muy duro, muy difícil, pero finalmente han tenido que aceptar que decretar estado de excepción constitucional, concretamente el estado de emergencia, no es un capricho, es una necesidad, es para garantizar el desarrollo normal de las actividades diarias, desde llevar los niños al colegio, ir a recibir atenciones de salud a los consultorios y, por supuesto, desarrollar las actividades productivas sin las cuales el país no puede vivir. Necesitamos trabajar. El fisco necesita que se generen los impuestos para tener ingresos y poder financiar programas públicos. Entonces, yo lo valoro, me imagino que para muchos personeros en el gobierno, partiendo por el propio presidente Boris, ha sido muy difícil, han tenido que desdecirse de muchas cosas que decían, pero la realidad finalmente se impone. El estado de excepción constitucional es una necesidad porque el Estado tiene la obligación de brindar protección y seguridad a su población, y eso no está asegurado en la macrozona. Esperamos que Bueno, esto contribuya a ello. hay dos actitudes que se pueden tomar al respecto, pensando en la oposición. Una, como dice usted, valorar el gesto, pese a que todos sabemos lo difícil que debe haber sido este gobierno con todo lo que ellos mismos dijeron tanto en campaña como desde que asumieron. Bueno, y otra alternativa puede ser también decir, bueno, otra cosa con guitarra, todo lo que quisieron y le criticaron al gobierno anterior, finalmente ahora se dan cuenta que es necesario y que no hay otra alternativa, y que de alguna manera políticamente se le pueden ir cobrando hacia adelante. ¿Ve que está ese ánimo o va a ir, o finalmente la situación es tan dramática que van a tratar de colaborar lo más posible? Bárbara, a ver, quisiera hacerme cargo de una inquietud que existe en la zona, en la macrozona, particularmente en la región de la Araucanía. Nos despertamos con dos hechos. Se ha quemado la capilla de Ayipén. Hasta aquí todo indica que sería intencional. Veremos lo que señalan las informaciones de las próximas horas. Otro atentado a una maquinaria. Esto es de todos los días y a toda hora del día. Entonces, eh, hay mucha preocupación, mucha inquietud porque dicen que este sería un estado de excepción deslavado, descafeinado, dicen algunos por ahí.
yo creo que el gobierno probablemente se preocupó de que el, digamos, el decreto que declara la zona de emergencia, bueno, en el artículo primero hablara principalmente de las rutas. Sin embargo, lo tengo aquí, sin embargo, en el artículo, ay, me parece que es el quinto, no, el artículo tercero dice, dentro de las facultades que se le entregan a los jefes de zona, habla de controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella. El tránsito en ella supone todos los caminos, no solo las rutas principales. Dice impartir, el número 5 del artículo tercero dice, dictar medidas para la protección de las obras de arte. Las obras de arte son los puentes, son los pasos sobre nivel, los pasos bajo nivel, y los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros. Por lo tanto, mi interpretación, no siendo abogado, pero mi interpretación es que en realidad hay facultades amplias para poder operar en la zona en conjunto con Carabineros de Chile, en conjunto con la Policía de Investigaciones y disminuir la violencia, garantizar orden, paz, seguridad, tranquilidad, normalidad. Creo que es bueno despejarlo porque, como digo, hay mucha inquietud en el sentido de decir, no, mire, el gobierno está prácticamente haciendo cosas sin convicción y de manera muy deslavada. Yo creo que el decreto que establece el estado de excepción constitucional da facultades bastante más amplias. Y otra inquietud en este contexto, porque no estamos hablando de episodios normales o que estamos acostumbrados hasta hace pocas semanas, sino que hace algunos días unas declaraciones del líder de la CAM, Héctor Yaitul, en el que él señalaba que hacía un llamado a armarse para enfrentar justamente este proyecto que estaba presentando el presidente Gabriel Boric buscando un Estado constitucional intermedio. El gobierno anunció que no se va a querellar en ese caso, pese a que para muchos eran amenazas directas, incluso sedición, o sea, lo podrían considerar como distintos tipos de delitos, pero ¿qué le parece que el gobierno anuncie que no se va a querellar con dichos tan graves? Bárbara, la noche que hizo los anuncios la ministra Isquia Siches, inmediatamente nosotros como senadores de Renovación Nacional dijimos, bueno, le vamos a pedir a la ministra que venga al Congreso, que venga tanto a la Cámara de Diputados, que venga al Senado. Yo se lo pedí ayer al senador José Miguel Insulza en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, porque creo que los anuncios que ella hizo ameritan definir los alcances. Por ejemplo, todo esto que nosotros teníamos duda, cuál es el alcance del estado de excepción constitucional, cuáles son las facultades, cuán limitadas están. Porque naturalmente queremos que sea un estado de excepción constitucional que resulte eficaz para garantizar mayor orden, mayor tranquilidad. Y dentro de los anuncios de la ministra, es que ella dice, mire, vamos a hacer uso de todas las herramientas. Y anunciaron las querellas. Entiendo que hoy día o anoche salieron diciendo que, entiendo que habría sido el subsecretario Monsalves quien salió a decir que no habría querellas contra Yaitul. Entonces esas cosas necesitamos aclararlas. Yo creo que esa proclama que hace Yaitul y que él se encarga de grabarla y que se encarga de difundirla, es temeraria y es, digamos, una confrontación a todo el Estado de Chile. Es un llamado, pero clarísimo, a la insubordinación. Y eso naturalmente debe ser objeto de querella. Por lo tanto, nosotros reiteramos y vamos a seguir insistiendo, la ministra tiene que venir al Congreso, tiene que explicar los alcances y tiene que informarnos qué es lo que van a resolver respecto de las querellas, porque son muy importantes. Además, cuando se aplica o se invoca la Ley de Seguridad del Estado, los únicos querellantes es el Ministerio del Interior, no lo puede hacer un particular. Mayor responsabilidad tiene la ministra y su ministerio para poder presentar esta querella, de tal manera de que este tipo de situaciones no se siga repitiendo. Si no, nos puede ocurrir que ocurre un atentado, viene una organización y dice, mire, nosotros fuimos. O sea, aquí cuando decimos, mire, nunca encontramos a nadie, nunca sabemos quiénes son, nunca ponemos a nadie a disposición de los tribunales,
Si es que hay dirigentes de organizaciones violentas que dicen nosotros fuimos y sigue no pasando nada. Y eso en un Estado de Derecho no puede seguir ocurriendo. Ya, Las entonces usted leyes espera están para que, cumplirse. pese a estos anuncios del subsecretario, espera que reconsideren la posibilidad de efectivamente querellarse contra Yaitul por sus dictos, su amenaza para algunos. Efectivamente, efectivamente, espero que se querellen contra Yaitul y contra todos aquellos que son dirigentes de estas organizaciones que se atribuyen los atentados violentos que hemos conocido durante meses. Senador, ¿cómo ha visto en qué pie ve a la ministra Isquia Siche? Porque pasó por unos momentos muy complejos, varios incidentes mediáticos. En los últimos días se la ha visto más empoderada, ha tenido ella ya acciones distintas. Si bien algunos criticaban que hace unos días, cuando hizo esos anuncios que usted menciona, después no recibió preguntas de la prensa, leyó un comunicado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes desde la oposición? Yo reconozco que el día que hizo los anuncios, que fue el lunes, eh, para ella también tiene que haber sido muy difícil, porque yo creo que todos ellos tenían un diagnóstico equivocado, tenían un diagnóstico como romántico de la situación, pero ella lo ha vivido en carne propia. Ella fue a Temucuicui, yo creo que con buenas intenciones, equivocadamente, pero con buenas intenciones. Quiso demostrar que estaban dispuestos al diálogo y fue recibido con barricadas, fue recibido a balazo. Entonces, yo creo que ella misma ya tiene una experiencia personal, dolorosa, que le hace comprender que esta no es una situación romántica, que esta es una situación de violencia permanente, constante, a la que están sometidos los habitantes de la macrozona y particularmente de determinadas comunas de la Araucanía, minuto a minuto. Entonces, yo creo que para ella tiene que haber sido difícil lo del lunes, pero al mismo tiempo ella tiene una responsabilidad, es la ministra del Interior y Seguridad Pública, ministra del Interior y Seguridad Pública, y por lo tanto tiene que responder al mandato constitucional de dar seguridad y tranquilidad a toda la población. El Partido Republicano anunció que van a promover una acusación constitucional. Al parecer no contaba o no cuenta, no contaría con el respaldo de Renovación Nacional, de la UDI. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un tema que se enteraron por la prensa? ¿Lo sabían desde antes? ¿Podrían apoyar? Ayer circuló esa información y tratándose de una eventual acusación constitucional, Bárbara, no puedo pronunciarme. Le recuerdo que el Senado, si eventualmente esa acusación se presenta, si es que llega a ser aprobada en la Cámara de Diputados, el Senado tiene que actuar como jurado. No podemos anticipar opiniones y por lo tanto yo le ruego que me excuse. Pero yo sí tengo que decir que este cambio de actitud del gobierno nos debe llamar a meditar a todos, en el sentido de entender de que hay chilenas y chilenos sufriendo, que no pueden desarrollar sus actividades diarias, que están viviendo bajo amenaza y bajo temor permanente, y creo que eso amerita a que todos pongamos de nuestra parte lo mejor de nosotros para disminuir ese temor, disminuir las amenazas y que ojalá podamos vivir con mayor tranquilidad y con mayor paz. Bueno, justamente hablemos de la agenda legislativa. Dentro de, hemos estado hablando profundamente de la Araucanía, la macrozona sur, pero la situación de violencia, inseguridad, delincuencia la vemos en todo Chile. Se le critica desde la oposición la postura que tuvieron los antes diputados, ahora presidentes, ministros, respecto a varios proyectos que tienen que ver con seguridad. Y bueno, ya sea el de infraestructura crítica, control de armas, usurpación, robo de madera, entre muchos otros. ¿Cómo ve usted que está la agenda en cuanto a esos proyectos y a otros que tienen que ver con materias propias del gobierno? Son agendas que tenemos que sacarlas adelante. Yo siento de que a veces en el Congreso, por distintas razones, en este caso de los últimos meses, porque tenemos un ejecutivo que ha pedido tiempo para estudiar las iniciativas, para presentar indicaciones, y uno entiende que se requiere tiempo, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Hay urgencias, hay situaciones apremiantes que requieren de legislación. Y esperamos nosotros avanzar decididamente, significativamente. Por ejemplo, lo conversé ayer también con el ministro, con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador José Miguel Insulza. Nosotros tenemos un compromiso de llevar a sala antes del 11 de junio el proyecto de ley que tipifica como delito las usurpaciones.
Hoy día una usurpación de terreno, si yo me tomo una casa, si yo me tomo un terreno, si yo me tomo una industria, si yo me tomo un servicio público, es una mera falta. Y lo más probable es que si me sancionan, me van a sancionar con una multa. Eso impide tomar detenido a las personas que participan de este tipo de acciones. Eso no puede seguir ocurriendo. Nosotros en la Araucanía tenemos muchos hechos de usurpaciones de distinta naturaleza. Y por supuesto que queremos una ley que señale que eso es un delito y que las personas que participan de ello puedan ser llevados a tribunales y recibir sanciones que estipule nuestro ordenamiento jurídico. Ahí, por ejemplo, tenemos una situación concreta, una medida concreta, un proyecto de ley concreto que necesitamos sacar adelante cuanto antes. Y así como eso, bueno, muchas otras acciones y muchos otros proyectos de ley que están en el Congreso y que se requiere modernizar la legislación, actualizar la legislación para que tanto el Ministerio Público tenga más facultades, más atribuciones para investigar y los tribunales también más normas para poder sancionar a los autores de esos delitos. Senador, finalmente en otra materia, en la Convención Constitucional ya tenemos un texto, un borrador, porque todavía faltan etapas que son bien relevantes. ¿Qué análisis hace usted de eso? ¿Qué le parece hasta ahora lo que se ha presentado? Yo tengo, como todos, creo, una gran preocupación en relación con las normas que ha aprobado la Convención Constitucional. Quisiera sintetizarla, Bárbara, en una gran preocupación. Naturalmente, la Constitución, las constituciones en el mundo significan acotar los espacios que tiene el Estado para actuar. Y también las garantías de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos. Entonces, hoy día todos queremos mejor salud. Qué duda cabe, que se terminen las listas de espera, que las atenciones sean oportunas, porque eso también trae angustia y dolor a las familias, cuando hay una persona enferma y no logra ser atendida. Todos queremos más y mejores viviendas, más y mejor educación. Queremos más obras públicas, más inversión pública, mejores carreteras, en fin. La pregunta es, ¿cómo el Estado financia eso? Y lo hace a través de los impuestos. La mayor fuente de recaudación de impuestos está en el desarrollo del país, en el crecimiento del país. Y este texto constitucional que se va a plebiscitar el 4 de septiembre no tiene nada sobre desarrollo del país. Un país pobre no va a tener derechos sociales garantizados. Nunca, porque no va a tener los recursos para hacerlo. Yo además creo que este texto constitucional significa un tremendo freno a la inversión, porque no está garantizado el derecho de propiedad, porque tenemos una serie de normas, probablemente con buena intención, de cuidado y de respeto al medio ambiente, que todos nosotros sabemos que tiene que ser así, pero no pueden ser una traba al desarrollo. Entonces, mi principal crítica es que el texto constitucional que estamos conociendo en mayor profundidad trae una serie de trabas a la inversión. Sin inversión no hay desarrollo, sin inversión no hay empleo, sin inversión no hay mejores remuneraciones. Y yo me temo que finalmente termine siendo un tremendo retroceso para Chile. Bueno, hay harto debate respecto a la implicancia o el alcance que tiene algunas normas, como usted dice, el derecho de propiedad, para algunos está totalmente resguardado, más que en otros países, como usted dice, que finalmente se debilita respecto a lo que tenemos, pero más allá de eso, y lo último ahora sí, ¿qué rol cree usted que deberían tener los políticos de derecha? Porque se ha generado un debate en las redes sociales respecto a la necesidad eventualmente de que se mantengan al margen, otros dicen que deberían liderar o hacer campaña territorial. ¿Qué rol cree usted que deberían tener, qué tanto protagonismo deberían tener los políticos de derecha en la campaña del rechazo? Debemos trabajar todos conforme a nuestras propias convicciones. Pero sabe, Bárbara, a mí me impresiona y para bien cuando yo voy recorriendo en la Araucanía y voy conversando con la gente, con ciudadanos comunes y corrientes. La gente está muy informada, pide más información y el pueblo chileno tiene una sabiduría enorme. Y ellos se dan cuenta que esta nueva constitución, que en algún minuto, lo reconozco, representó esperanza,
Hoy día ya no lo es. Hoy día la gente se muestra muy temerosa frente a las normas constitucionales que se están proponiendo. Usted, por lo que entiendo, ¿ya se decidió por el rechazo o va a esperar algo más? Nosotros como Renovación Nacional, y yo soy miembro de la mesa de Renovación Nacional, estamos terminando el proceso de revisión de las normas porque nuestra posición tiene que ser fundada y tenemos que decirle al país cuáles son las normas que nos parecen que van en la línea correcta, cuáles son las normas que no van en esa dirección. Faltan las normas transitorias que también son muy, muy importantes y por lo tanto creo que lo prudente por el momento es esperar tener el texto constitucional completo, sin perjuicio de reconocer que hay normas que nos parecen un retroceso muy grande y que no apuntan al desarrollo de Chile. Senador, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días.